Buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan en nuestro seminario bíblico de los días jueves, hoy 16 de mayo del año 2024 del Señor. Continuamos con nuestro seminario sobre el libro de Santiago, pieza fundamental, brújula para los hijos de Dios. Continuando con lo que veníamos disertando la semana próxima anterior, donde hablábamos de ese tema tan álgido que es la bendición, el doble ánimo, de lo que es la duda, de la relación entre la prueba, la aflicción, la tentación. Vamos el día de hoy a entender, si el Señor nos lo permite, y a disertar de una manera un poco más profunda sobre estos conceptos a la luz del libro de Jacobo o de Santiago. Bienvenidos. Resulta que nos han venido enseñando y mostrando un panorama un poco diferente al que muestra la Biblia, con el agravante de que nosotros mismos hemos buscado una excusa, un pretexto de esa justificación que pretendemos dar, descargando toda la responsabilidad sobre Dios. Dios lo quiso, como Dios quiera, que se haga la voluntad de Dios. Pero hay cosas que no vienen de Dios. Y hay que tener cuidado porque esto no quiere decir que Dios no tenga el control. Dios siempre tiene el control. Pero el evento no viene de Dios. Y estamos hablando concretamente de la tentación. Dios no tienta a nadie. La tentación no viene de Dios. Y esto lo encontramos allí en el capítulo 1, en el versículo 13 del libro de Jacobo de Santiago, donde claramente dice, porque nadie que es tentado diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Y a la excusa, al pretexto, a lo que nos han enseñado, concretamente me refiero a que hay gente, hay personas y muchas que guardan su responsabilidad del pecado en los demás. Dicen ir por la vida tranquilos, relajados, y caí en tentación, caí en tentación. Es que cayó en tentación. La verdad, nadie cae, nadie resbala en tentación. La verdad es que decidimos unilateralmente, deliberadamente, decidimos pecar. Y de ahí el planteamiento que nos hace la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, aquel que crea estar firme, fíjese de no caer. La palabra no dice el que está firme no cae. El que crea que está firme, ojo, fíjese de no caer. Y por eso esa frase magistral del Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Nosotros decidimos deliberadamente dejarnos tentar. Deliberadamente caemos
escogemos por nuestra naturaleza, escogemos deliberadamente pecar. Y ese es un tema álgido para el creyente. Miremos. La tentación como tal depende básicamente, a mi leal saber y entender, de tres elementos únicamente. La tentación se da primero por la iniquidad, que es el deleite que hay en el pecado. ¿Cuál es la mujer más atractiva? La ajena. ¿Cuál es el carro más bonito? El ajeno. ¿Cuál es la mejor condición de vida? La del otro. Siempre vemos la tendencia a lo malo. Y de ahí el conflicto que tenemos con la autoridad. Porque ir en contra de la autoridad es simplemente delicioso para el pecado. Elemento número uno, la iniquidad. Elemento número dos, que nos lleva al pecado, que es inherente al pecado, es la concupiscencia. La concupiscencia es la tendencia natural que hay al pecado. La iniquidad es el deleite en el pecado. La concupiscencia es la tendencia que hay al pecado. Y para eso los invito a que vayan a Santiago 1:14, el libro de Jacobo, capítulo 1, versículo 14. La concupiscencia. Y el tercer elemento, que incide directamente en el pecado, en la tentación, es el mundo. Tres elementos que nos llevan a decidir pecar: iniquidad, concupiscencia y el mundo. Ahora bien, Jesucristo, de una manera supremamente clara, nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque son estos tres elementos llevándonos a pecar y nosotros, como hijos de Dios, resistiendo al pecado. Esto genera conflicto, esto genera aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Ahora bien, normalmente vemos la aflicción como un estado de prueba y la prueba la vemos como un estado de tentación. Y esto es simplemente un error. Ahí es cuando indefectiblemente cae el palo y mata al hombre. ¿Por qué? Porque encontramos la excusa perfecta para ceder o decidir pecar. Estábamos solos, es que las circunstancias se dieron, es que la carne es débil, errare humane est. Encontramos cualquier cantidad de excusas cuando el pecado es algo opcional. ¿Se dan cuenta para dónde vamos? ¿A dónde nos lleva Santiago? Listo, entonces Jacobo, ¿saben a dónde nos lleva? ¿Están viendo hacia dónde se perfila todo esto en la palabra de Dios? Tremendo. Encontramos la excusa perfecta para ceder y decidir pecar. Ahora bien, tres de los elementos que con mayor frecuencia nos llevan a pensar que son una prueba son las finanzas, la pérdida de un ser querido y la diferencia social. Son de los más comunes. Hay muchísimos más. Pero para centrarnos en los más relevantes de nuestra cultura, esos tres elementos se han constituido en una prueba.
las dificultades de dinero, y lo veíamos en la charla próxima anterior, el jueves pasado, donde hablábamos de que a mucha gente pensaba que la bendición era el dinero y que el desierto era la falta de dinero. Una apreciación bastante pobre para un creyente. La segunda es la pérdida de un ser querido, desconociendo que las personas no nos pertenecen. Y el tercero es la diferencia social. ¿Por qué el otro tiene lo que yo no puedo tener? Todos somos iguales. Todos tenemos los mismos derechos. Todos tenemos las mismas libertades. Y eso no es cierto. No a la luz de la Biblia. No es verdad. No es cierto. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque no es verdad, no es cierto que toda tentación sea una prueba. Y tampoco es cierto que toda prueba sea una tentación. Y mezclamos diferentemente ambos conceptos. Y ahí es cuando nos perdemos. No toda prueba es una tentación, ni toda tentación es una prueba. Hay que tener cuidado para diferenciar lo uno de lo otro. Y esto solo es posible, como lo dijimos en una de nuestras charlas, a través de la sabiduría que viene de lo alto. Hablamos de esto en la primera reunión, tal vez. Ahora bien, la fe se prueba al fuego. Dios nos prueba. El diablo nos tienta. ¿Ven la diferencia? Ahora entendemos lo que decíamos en el principio introductorio a la charla, de que Dios no tienta a nadie. ¿Recuerdan eso? Lo hablábamos del versículo 13, Santiago 1:13. ¿Recuerdan? Dios nos prueba. Oh, sí. Y nuestra fe es probada al fuego. El diablo nos tienta. Dios nos prueba, el diablo nos tienta. Pero la decisión de pecar o de ceder ante la tentación es nuestra. Y Santiago 1:14 da la clave para entender este fenómeno. Porque cada uno es tentado de acuerdo a su concupiscencia. ¿Recuerdan? Santiago 1:14. Esto nos lleva a una conclusión muy, muy importante. Y es que, como diría el filósofo panameño Rubén Blades, no todos somos iguales. No todos somos iguales. ¿Ve el problema? Cada uno es tentado de acuerdo a su concupiscencia. ¿Cómo explicamos que lo que para alguien es una dificultad insuperable, para nosotros sea una trivialidad? ¿Cómo explicamos que para alguien a quien el licor le es un grave problema, para mí no haya ningún problema con el licor? ¿Cómo entender que para alguien que las drogas son un problema, para nosotros no? ¿Cómo explicamos algo que para nosotros se vuelve un mundo, para otra persona sea una trivialidad? ¿Cómo explicamos que para alguien que el sexo es un problema grave,
para otro sea absolutamente indiferente. ¿Cómo podríamos entender esto? Si no es porque todos no somos iguales. Cuando logramos entender esto, entonces entendemos el proceso del pecado. Y este es el tema de Santiago. Cuando logramos entender el fenómeno del pecado, es porque ya entendimos que no todos somos iguales. Y de ahí lo delicado cuando nos metemos a juzgar a otro. ¿Tienes dificultades con el trago? Pues muy sencillo, no vuelvas a beber. ¿Tienes dificultades con el sexo, con la fidelidad, con la entrega? Pues muy fácil, decide no hacerlo. No, es que él no ha querido salir de las drogas. Seguro, seguro no ha querido. Juzgamos con una ligereza. Y el problema es que siempre juzgamos haciendo responsables a los demás. Y el pecado es una decisión y un juicio simultáneamente. Pero no somos nosotros los llamados a este juicio. ¿Cuál es el proceso que Santiago nos muestra frente al pecado? ¿Qué es lo que ocurre? Porque no todos somos iguales frente al pecado. El proceso tiene 6 etapas. El proceso de pecar tiene 6 etapas. Por lo menos así lo veo yo. Y lo veo a la luz de lo que Santiago explica en su texto. A nosotros, como seres humanos, nos llega una prueba. Dios nos prueba. Segunda parte, cuando estamos en la prueba, nos hacemos un tanto vulnerables. Estamos en prueba. Ahí es cuando hay que buscar a Dios. La mirada puesta en Cristo. Sin embargo, en ese momento, astutamente, el diablo nos tienta. Llega la prueba, el diablo nos tienta. La tercera parte es que actúa la concupiscencia, es decir, la tendencia natural al pecado. Estamos en prueba, llega la tentación y la concupiscencia que está dentro de nosotros nos lleva a manipular esa situación. Cuarto, si dejamos que la concupiscencia actúe a plenitud, entonces se concibe el pecado. Hay una concepción del pecado y empiezo a trabajar en desarrollar el pecado. Quinta etapa, se ejecuta el pecado que fue concebido en el punto 4. Y sexto y último, hay muerte espiritual. ¿Comprende? Repasemos. Pasos del pecado. Primero, hay una prueba. La prueba viene de Dios. Número 2, aparece el tentador, el diablo. Número 3, actúa la concupiscencia. Ahí es cuando hay que parar. Ahí es cuando usted decide. Ahí es cuando usted rompe el esquema. En el tercer punto, cuando aparece la concupiscencia. Si usted frena ahí, no hay pecado. Se da cuenta porque no podemos decir que fui tentado por Dios. Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado. Usted decide. Cuando actúa la concupiscencia, punto número 3, usted decide qué hacer con lo que está pensando.
Si usted mantiene su mirada fija en Cristo, si usted mantiene su fe firme y sólida, no pasa nada. Usted supera la prueba, no hubo pecado. Pero si usted sucumbe ante la acción de la concupiscencia y empieza a darle vueltas y a imaginarse cosas, hay cierta especie de la naturaleza humana que es especialmente hábil para imaginarse cosas. Entonces, cuando usted empieza a darle paso a la concupiscencia, aparece el elemento cuarto, se concibe el pecado. Elemento quinto, se ejecuta el pecado. Elemento sexto, hay muerte espiritual. Ve el problema. Santiago nos da una clave extraordinaria en todo este capítulo primero. Se da cuenta. Se da cuenta porque usted sí decide pecar. El pecado es una decisión, no es una consecuencia. Y la paga del pecado es muerte, tal y como lo establece el libro de Romanos. Es que eso es del Nuevo Testamento. No importa, vámonos para Ezequiel. Porque aquel que pecare, el tal, morirá por donde lo vea. La cita de Ezequiel es Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Hoy hemos descubierto algo extraordinario y lo hemos aprendido del libro de Santiago. Primero, no toda prueba es una tentación. No toda tentación es una prueba. Segundo, conocimos los tres elementos que nos expone la Biblia, que nos llevan a estar en pecado: la iniquidad, la concupiscencia y el mundo. Cuarto, vimos el proceso que nos lleva a tomar la decisión del pecado. Quinto, vimos dónde se rompe la cadena para no pecar. Sexto, vimos que no todos somos iguales. ¿Se da cuenta? A manera de conclusión, solo a manera de conclusión, algo que muy pocas veces hago, no es lo que más me gusta, me voy a permitir leerles tres o cuatro citas bíblicas que ilustran claramente lo que hemos visto el día de hoy. Nos permite reforzar lo que hemos entendido el día de hoy. La primera de las citas la encontramos en la primera epístola de Pablo a los Corintios, 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Paréntesis, en otras palabras, no decida el pecado. Usted puede decidir la vida. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tremendo, clara, tácita, explícitamente está escrito.
Acabamos de leer 1 Corintios 6, versículos del 9 al 11. Allí mismo, en el libro de Corintios, vamos al capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, y vamos a mirar los versículos 33 y 34, los cuales dicen, no erréis. Otra vez, sí, otra vez, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis. No pequéis. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. Como cuando uno estaba en el colegio, ojo con quién se está juntando, ojo con quién se está juntando. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No pequéis. En otras palabras, no decida el pecado, decida la vida. Acuérdese del libro del Génesis. Pongo al cielo y a la tierra por testigos, que os he puesto la vida y la muerte, la ventura y la perdición. Escoged pues la vida. Usted y yo escogemos. Siguiente cita la vemos en la epístola de Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. El cual dice, no os engañéis, en otras palabras, no erréis, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así o más claro. Y la última cita bíblica que ilustra a manera de conclusión esta charla del día de hoy, la encontramos en la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Filipenses, capítulo 2, versículo 12, el cual dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ha sido un gusto crecer con ustedes en la palabra de Dios. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo martes, donde reflexionaremos sobre el libro de los Salmos.